Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Vamos a proceder con la lista, por favor. Alvarado. Presente, buenos días. Buenos días, Andino. Andino, Presente, ingeniero. Buenos días. arroba, Presente. arroba, Presente. Paque. Buenos días, presente. Buenos días, Vaquerizo. Buenos días. Bernal. Presente, buenos días. Bravo. Presente, buenos días. Briones. Presente. Burgos. Presente, buenos días. Navalí. Presente, buenos días. Arriel. Presente, buenos días. Castillo, Abel. Buenos días, presente. Castillo, Camila. Buenos días, presente. Castro. Buenos días, ingeniero, presente. Ceballos. Presente, buenos días. Chica. Presente, buenos días. Chiquito. Buenos días, presente. Criollo. Buenos días, presente. Franco. Franco, García. Presente. García Santana, perdón. García Gabriela. Gavilanes. Presente, buenos días. Gómez. Buenos días, presente. León. Buenos días, presente. León Eric. Buenos días, presente. López. Buenos días, presente. Mariscal. Mariscal, Martillo. Presente. Martillo Daniela. Martínez. Presente. Ortiz. Presente. Pachay. Presente. Pachay Milady. Buenos días, presente. Pizarro. Pizarro. Ponce. Buenos días, presente. Ramírez. Buenos días, presente. Frío. Frío, Rivera. Buenos días, presente. Rivera Zuli. Presente. Ruiz. Presente. Sánchez. Torres. Profe, Presente. buenos días, presente. Sánchez. Torres Héctor. Presente. Torres Kevin. Buenos días, presente. Ivén. Buenos días, presente. Yubi. Buenos días, presente. ¿Quién no fue nombrado? García, profe, recién acabo de entrar. Buenos días. García Gabriela. ¿Y aquí más? Gracias. ¿No hay más? Bien, vamos a comenzar con la clase 7. Vamos con la exposición. Secretaria, ¿quiénes faltan de exponer? La semana pasada expuso el grupo 1 y el grupo 2. Bien, vamos con el grupo 3, 4 y 5. Envíen la diapositiva, por favor.
Sí, profe, grupo 3. Sí. Comparta la diapositiva, por favor. Ahí se ve, ingeniero. Sí. Buenas tardes con todos. Somos el grupo 3. Nuestro tema es tipo de democracia en el mundo, diferencia entre la democracia social y la democracia política, la democracia y la construcción de un Estado plurinacional, evolución histórica de las demandas sociales y de los derechos de los pueblos y nacionalidades, y la soberanía del pueblo. Los tipos de democracias en el mundo. La democracia semidirecta es un tipo de gobierno que combina tanto a los representantes elegidos por el pueblo para ejecutar ciertas funciones, como al pueblo que participa de manera directa para decidir sobre otros asuntos. La democracia parcial, también conocido como no liberal, es un tipo de gobierno en el que, a pesar de existir la convocatoria de elecciones y algunos principios democráticos básicos, las actividades del gobierno no son del conocimiento del pueblo. La democracia constitucional, también denominado Estado de Derecho, es un tipo de gobierno en que se basa en una ley fundamental o estatuto, donde están escritas todas las leyes y derechos de los ciudadanos que el gobierno debe respetar. La democracia parlamentaria es un tipo de gobierno que se diferencia de la democracia representativa, porque los ciudadanos ceden a la elección por sufragio al poder ejecutivo, que está en manos de los parlamentos subordinados por un jefe de Estado o monarca. Diferencia entre democracia social y política. Bueno, al hablar de democracia, la aceptación a la primera palabra que nos referimos sería una entidad política, una forma de organización de Estado y de gobierno, es decir, un sistema político en el que el poder no está en un solo individuo, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos y son ellos quienes eligen y controlan de esta forma a los que los gobiernan. De este concepto se desprenden dos aspectos fundamentales, que son el aspecto social, ya que nace de una organización social, y el aspecto político, siendo el resultado de una organización social, lo que se conoce como Estado. Así que tenemos como democracia social, la cual hace referencia a los mecanismos democráticos de toma de decisiones que están vinculados de forma directa a la sociedad civil. Por otro lado, tenemos a la democracia política, la cual reúne todos los factores que deben estar presentes para que pueda decidirse qué está bajo esta forma de gobierno, como por ejemplo la división de poderes, el Estado de Derecho, sufragio universal, etc. La diferencia radica en que la democracia social surge como concepto que busca una ampliación de los mecanismos de decisión política hacia una inserción de los sistemas sociales convergentes dentro del país. Sistemas que se producen en la trama de organizaciones de todo tipo que conforman a la sociedad civil y que convierten a las personas en agentes activos en los procesos de la toma de decisión. La democracia y la construcción de un Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una demanda del movimiento indígena ecuatoriano que forma parte de su proyecto político y que fue propuesto al país durante el levantamiento indígena de 1990. El movimiento indígena ecuatoriano propuso en 1990 la realización de una asamblea constituyente que declare al Estado ecuatoriano como plurinacional. En 1997, el movimiento indígena realizó movilizaciones que condujeron a la realización de la Asamblea Constitucional de ese año, que declaró al Estado ecuatoriano como pluriétnico y multicultural, pero no como Estado plurinacional. Para fines de la década de los años 90, el concepto de Estado plurinacional formaba parte de la plataforma política del movimiento indígena de Bolivia y también de los pueblos mapuches de Chile. La Constitución boliviana recientemente aprobada
reconoce al Estado boliviano como Estado plurinacional. En España existe un fuerte debate para declarar al Estado español como Estado plurinacional. El Estado belga, de su parte, reconoce la existencia de diferentes nacionalidades y le reconoce los respectivos derechos políticos. Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. En los inicios de la humanidad, cuando el concepto del pueblo y nación se estaba formando, las demandas estaban enfocadas en la convivencia grupal y que no haya problemas entre ellos. Era una época en donde la supervivencia era lo primero sobre cualquier otra cosa, y la mejor manera en este momento era estando en un grupo. Esto permaneció de esta manera hasta la llegada del siglo XVIII. Luego, con la introducción del Estado moderno, los conceptos de ciudadano y la imagen del gobierno por servidor público, las personas comenzaron a demandar más imagen del gobierno, participación política, así como las libertades individuales. Desde entonces, este sistema ha estado en evolución, en donde el ciudadano es la fuente de poder y el gobierno debe responder a ella. Uno de los valores más profundos que los pueblos indígenas ostentan hasta la actualidad es sin duda su capacidad de resistencia frente a las adversidades de la colonia europea ante la explotación económica, la opresión política, el estado de exclusión y discriminación social. De ellos aún viven valores como, por ejemplo, conocimientos, sabidurías, y también aún están vigentes las instituciones culturales, económicas y políticas propias, a pesar de todas las adversidades. Bueno, soberanía del pueblo. Ecuador es un estado soberano que tiene su propia personalidad política, que se ubica en una posición ejemplar en el concierto de naciones del mundo. Su tradición gloriosa como una historia llena de acontecimientos importantes que han contribuido a su propio desarrollo. Afianza el principio fundamental de la soberanía nacional. Debemos anotar que nuestra nación y su pueblo tienen vocación democrática, de respeto a la institución y a los derechos humanos. Cierto es que, como excepción, han aparecido dictaduras. También han surgido eventualmente déspotas autoritarios, que han abusado del poder y de los recursos del pueblo ecuatoriano. Ante esta realidad histórica, resulta ofensiva la actitud del dictador venezolano y del gobernante boliviano que se han atrevido a criticar las decisiones legales y soberanas de la justicia nacional. Las ideologías y sus influencias en los modelos de la democracia. La democracia representativa. Una democracia representativa se basa en la idea de convertir los intereses y preferencias de las ciudadanías en decisiones políticas. No de manera directa, sino a través de los representantes, ciudadanos y ciudadanas, que son electos por la sociedad para participar en el ejercicio ¿Qué pasó? ¿Quién sigue? Si no puede, que lo reemplace un compañero. La democracia representativa. ¿Se me oye, ingeniero? Sí, ahí sí. Democracia participativa. La democracia participativa. La representación política no siempre ha sido fundamento de la democracia. En la antigüedad, cuando la democracia surge como un sistema político, el ejercicio del poder y la participación ciudadana en el mismo se daban de manera directa. Todos los ciudadanos en aquel entonces, únicamente los hombres libres y propietarios, podían ejercer los derechos políticos y participar en la política. Este modelo fue abandonado y sustituido por los mecanismos de representación ante los fenómenos de universalización del sufragio y el incremento de la complejidad de las sociedades modernas, que han vuelto imposible una participación directa de todas las personas. La democracia deliberativa. La democracia deliberativa es otro modelo que, en cuanto a los mecanismos de decisión y ejercicio de poder,
Conjuga los elementos de representación y participación directa. Su elemento distinto es el énfasis puesto en los procesos de debate sobre los asuntos públicos que deben ser profundos, de calidad y contar con una amplia participación tanto de los representantes como de la ciudadanía. La idea detrás de la propuesta de la democracia deliberativa es lograr las decisiones públicas y las razones que las sustentan sean tomadas como participación amplia de la ciudadanía y no solo de las élites. La democracia deliberativa es un régimen político en el cual las decisiones se toman a partir de los debates públicos, argumentados y abiertos a una amplia participación ciudadana, en un intento de ganar el consenso. Gracias. Bien, el siguiente grupo sería el 4. Buenos días, profesor. Buenos días, democracia en el mundo. Diferencias entre la democracia social y la democracia política, la democracia y la construcción de un Estado plurinacional, la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos en los modelos de democracia. Compañero. Tipo de democracia en el mundo. La palabra democracia viene del griego donde manifestación significa persona y kratos poder. De esta manera tendríamos el poder ejercido por la gente, actualmente más que el significado literal. La palabra democracia ha ganado la connotación de todo lo que es accesible para todos. Cuando decimos, por ejemplo, democracia racial, queremos decir que todas las razas tendrían el mismo derecho a todas las oportunidades. La democracia se define como un régimen político donde los ciudadanos pueden participar en las decisiones del gobierno, elegir a sus representantes y expresar sus opiniones en otras características. Siguiente diapositiva. Tipo de democracia. Algunos de los tipos de democracia más comunes son la directa, representativa, participativa, parcial, presidencial y parlamentaria. La razón por la cual hay tantas divisiones y subdivisiones es porque la manera en que se maneja una democracia depende mucho del tipo del gobierno que esté en vigencia, ya sea presidente o monarca. Democracia directa. Democracia directa ocurre cuando los ciudadanos pueden votar por una política directamente, sin representantes, intermedios o cámaras del Parlamento. Si el gobierno tiene que aprobar una determinada ley o política, va a la gente. Votan sobre el tema y deciden el destino de sus propios países. La gente puede incluso plantear problemas ellos mismos siempre que tengan un consenso sustancial sobre el tema. Métodos de elección de democracia directa ocurre en forma de referéndum y plebiscitos. Siguiente diapositiva. Democracia representativa. La democracia representativa, también conocida como democracia indirecta, ocurre cuando la gente elige votar por quién los representará en un parlamento. Esta es la forma más común de democracia que se encuentra en todo el mundo. Aprovecha la división del trabajo. Un pequeño grupo de representantes puede usar su experiencia en la formulación de políticas, liberando a todos los demás para realizar otras tareas. Siguiente diapositiva. Democracia semidirecta. Mediante este tipo de democracia se intenta llegar a un punto intermedio de las dos presentadas con anterioridad, directa e indirecta, y así obtener una forma más eficaz y acorde a las características propias de la democracia. De este modo, el pueblo seguirá votando mediante sufragio popular a sus representantes, pero con la posibilidad de realizar referendos que refuercen las decisiones de los representantes. Democracia parcial. La democracia parcial, también denominada no liberal, sigue presentando las características propias como la posibilidad de escoger mediante votos su representante político o gozar de libertad de expresión. Pero en este caso, el pueblo es menos informado.
tiene menos conocimiento de las funciones y decisiones del gobierno, perdiendo así el poder. El gobierno empieza a actuar según sus preferencias e intereses, sin tener tanto en cuenta a los ciudadanos. Siguiente diapositiva. De base de democracia que da más poder a la legislatura o poder legislativo sobre el resto de los poderes que conforman al Estado. Se llama democracia parlamentaria. El poder ejecutivo deriva su legitimidad democrática solo de la legislatura, es decir, el parlamento. La legislatura elegida debe ser reformada o modificada por el pueblo o miembros del parlamento. Democracia presidencial. Ocurre cuando los ciudadanos eligen directamente la figura que ostentará la banda presidencial y durante un determinado periodo de tiempo. La elección se da a través del voto directo sobre el candidato preferente de cada ciudadano. A diferencia de la democracia parlamentaria, la mayor parte del poder estatal recae sobre la figura del presidente o jefe de gobierno. Democracia autoritaria. En la democracia autoritaria, el jefe gubernamental es quien ejerce. Este caso se puede observar cuando el grupo de representantes electos muestran una tendencia a tomar decisiones a su favor. Pese al mayor grado de autoridad por parte de los partidos políticos, se sigue considerando democracia ya que cumple con las características fundamentales de esta, como el sufragio o el respeto de todos derechos humanos. Democracia social. Ahora vemos la democracia social, también llamada socialdemocracia. Es un sistema de gobierno creado por figuras filosóficas y políticas del bando ideológico de la izquierda, preferente de ideas comunistas y socialistas, como forma de elegir y ejercer gobierno. Su principal propósito radica en prevenir la manipulación de las organizaciones públicas por parte de empresas privadas con fines de lucro. Democracia religiosa. La democracia religiosa, como nos indica el nombre, las decisiones políticas se ven influidas por la religión. De este modo, las actuaciones y decisiones de poder dependerán de mayor medida de las costumbres y las tradiciones religiosas. Tal es el poder que ejerce la religión que este tipo de democracia se rige más por ella que por la Constitución. Por tanto, para procurar el seguimiento y el cumplimiento de los valores de la democracia, sería necesario integrar, en este caso concreto, la religión en las leyes de la Constitución. ¿Cuál es la diferencia entre la democracia social y democracia política? Al hablar de democracia, la acepción primaria de la palabra nos refiere a una entidad política, una forma de organización de Estado y de gobierno. Es entonces un sistema político en el que el poder no se reside en un solo individuo, sino que el mismo se distribuye entre todos los ciudadanos, y son ellos quienes eligen y controlan, de esta forma, a sus gobernantes. De este concepto se desprende dos aspectos fundamentales, que son el aspecto social, ya que nace de la organización social, y el aspecto político, siendo el resultado de esta organización social lo que se conoce como Estado. Así que tenemos lo que se conoce como democracia social, la cual hace referencia a los mecanismos democráticos de toma de decisiones que están vinculados de forma directa a la sociedad civil. Por otro lado, tenemos a la democracia política, la cual reúne todos los factores que deben estar presentes para que puedan decidir qué está abajo de esta forma de gobierno, como por ejemplo, división de poderes, Estado de Derecho, sufragio universal, periodicidad de mandatos, etc. La diferencia radica en que la democracia social surge como aspecto que busca una ampliación de los mecanismos de decisiones políticas hacia una inserción de los sistemas sociales convergentes dentro de un país, sistemas que se producen en la trama de organizaciones de todo tipo que conforman a la sociedad civil y que convierten a las personas en agentes activos en los procesos de toma de decisión. A continuación, mi compañera. La democracia en Ecuador, desde un estado excluyente de 1830,
hasta el Estado plurinacional del año 2008. La formación del Estado ecuatoriano en 1830 tuvo como antecedente los procesos de independencia de la Real Audiencia de Quito y luego de los procesos libertarios emprendidos por Simón Bolívar, además de la separación de la Gran Colombia. Allí se dio inicio al proyecto autónomo de conformación del Estado ecuatoriano, eligiendo como presidente del gobierno a miembros de la clase criolla, que eran un élite con poder económico y político, pero que eran una minoría. La clase criolla estaba conformada por terratenientes, dueños de las tierras y bienes, quienes subordinaron a grupos como artesanos y pequeños propietarios, indígenas, cholos, montubios y afrodescendientes, que eran la mayoría. Los primeros les impidieron a los otros el acceso a los espacios de poder y reprodujeron en ellos las prácticas del maltrato, discriminación, sometimiento y dominio que antes habían practicado los españoles. La siguiente diapositiva. La Constitución de 1830, vinculada al derecho de la ciudadanía exclusivamente a la élite, y negaba expresamente ese derecho a las personas que estuviera bajo la sujeción de otra, como los trabajadores domésticos o agrícolas, que eran los más pobres y la mayoría de la población. Ellos no eran ciudadanos, por tanto no tenían derechos civiles ni políticos. Esta situación continuó a lo largo del siglo XIX con el imperio y dominio de los criollos y mestizos con dinero, que eran los únicos ciudadanos en aquella época. A este proceso se añade el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento, como el liberalismo, que planteaba la democratización del Estado. La Revolución Liberal de 1895 instauró un nuevo modelo de Estado, moderno, democrático y laico. Se separó la Iglesia del Estado y se creó el Registro Civil, una autoridad estatal que reconocía los derechos de la ciudadanía. En este contexto, por primera vez, los miembros de la mayoría, excluidas como mujeres, indígenas, afroecuatorianos, cholos y montubios, fueron reconocidos como ciudadanos y pudieron votar, educarse, trabajar en el sector público y privado y divorciarse, entre otras. El proyecto del Estado, según Ayala, fue consolidado ampliando el concepto de la lucha. Ya no era racista, sino que enfocándose en las luchas de clases, donde afloró la explotación económica con el factor por superar. Las luchas obreras para el reconocimiento de los derechos laborales fueron los protagonistas del siglo XX. Al cumplirse los 500 años de la conquista de América, los pueblos indígenas plantearon no solo reivindicaciones económicas y sociales, sino también culturales, en el reconocimiento y respeto a sus singularidades identitarias. La Constitución del año 2008 reconoce este planteamiento y declara el Estado ecuatoriano como multicultural y plurinacional. La ampliación de la democracia llega a la actualidad a la declaración del Estado Nacional como un Estado de derechos para todas las personas. A continuación, mi compañero. Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Uno de los valores más profundos que los pueblos indígenas ostentan hasta la actualidad, sin duda alguna, es precisamente su capacidad de resistencia frente a las adversidades de la colonia europea ante la explotación económica, la opresión política, el estado de exclusión y discriminación social. Perviven valores como, por ejemplo, conocimientos, sabidurías, aunque sobre todo aún están vigentes las instituciones culturales, económicas y políticas propias, a pesar de todas las adversidades. A continuación, los presupuestos que influyen al anterior, el interior de los pueblos y comunidades indígenas, o principalmente las que determinan las luchas, las propuestas y o distintos logros del movimiento indígena contemporáneo. Si describimos tales instituciones que son diversas y que han permitido la organización, relaciones sociales, la y las relaciones con la madre naturaleza, entre las que se pueden nombrar, son el Ayu, que significa familia, el Ayuyacta, que es comuna, Minca, que es trabajo colectivo, Rimanacuy, que es práctica del diálogo, Yuyarinacuy, que es acuerdos, Pachamama, naturaleza. Son algunas de las diferencias de vidas de las comunidades y por tanto de luchas por su mantenimiento y perfeccionamiento en la época contemporánea. La soberanía del pueblo. El artículo 3 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1798 reza así: el origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún órgano ni ningún individuo pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. El poder político tiene su origen en el pueblo, en la nación entendida como una abstracción de toda la colectividad que habita un determinado territorio.
Por eso, en una democracia, el pueblo se gobierna a sí mismo a través de sus representantes. Una sociedad viva siempre lleva en sí el rasgo característico de la organización. La vida en sociedad conlleva funciones diversas con fin, de órganos de miembros organizados para atender alguna tarea relacionada con el bien común. La democracia proclama que el poder proviene de la multitud anónima, de todos los habitantes de un territorio. Solo nos quedan dos opciones: o esa multitud es al mismo tiempo gobernante y gobernada. A continuación, mi compañero. ¿Cómo se ejerce la soberanía del pueblo? En el artículo 41, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. En el caso de la competencia de estos y por lo de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal. ¿Qué es la soberanía en geografía? La característica central de la soberanía es que contiene un principio de exclusividad en la acción de poder. Elementos constitutivos del Estado como el territorio nacional, la frontera y la soberanía son examinados en esta tesis que utiliza conceptos y enfoques en la geografía política. La siguiente. ¿Cuáles son los dos tipos de soberanía del Estado? Soberanía nacional. En ese modelo se basa en que el pueblo ejerce su soberanía por medio de representación bajo un marco legal o una constitución, y la otra es la soberanía popular. Se trata de una renovación del anterior tipo, dando pleno poder a la ciudadanía. ¿Cuáles son los tres tipos de soberanía? Nuestro territorio abarca tres tipos de espacios: el terrestre, el marítimo y el aéreo, en los que el Estado Nacional ejerce su autoridad y el control de manera exclusiva. Las ideologías y su influencia en la democracia. Las ideologías es una creencia errónea que sirve como herramienta de manipulación o dominio de una clase sobre otra, y así justificar la explotación y deshumanización de las ideologías, pues viene a ser un maquillaje de la realidad explotadora y deshumanizadora por parte de una clase sobre otra, y de tal manera las verdaderas relaciones humanas y materiales, que se tornan oscurecidas por deformaciones sociales e ideológicas. La democracia como ideología. ¿Es la democracia una ideología? Mi respuesta es sí. Y hay que hacer una distinción importante. Al régimen político que evoca el gobierno del pueblo lo llamamos democracia. Es singular, como la democracia directa, ateniense o la democracia representativa moderna. Así pues, cuando hablamos de democracia en singular, nos estamos refiriendo a un régimen político determinado. Por cuanto hablamos de la democracia como una ideología, pasa de ser un concepto singular a ser un plural. Es decir, pasa a denominarse democracia. En esta parte de la democracia deja de ser un régimen político puro y pasa a ser una ideología cuando se adhiere a una ideología particular y determinada, cuando su significado y sus ideas son manipulados e interpretados por las diversas ideologías políticas, que pasa a ser de las ideas o conceptos democráticos a algo imprescindible entre su contenido ideológico. Y de esta manera se caracterizan las distintas democracias: democracia liberal, democracia conservadora, socialdemocracia, entre otras. Muchas gracias, eso fue todo sobre la exposición. En el siguiente grupo sería el 3, 4, el 5. Profesor, disculpe, las anteriores diapositivas le tocaba a mi compañera dar la tutibén, pero justo se le fue la luz, entonces, por si acaso. No, no hay problema, no hay problema. Ok. Grupo 5, por favor. Buenos días, compañeros y docentes. Nosotros somos el grupo 6. Tenemos como temas principales tipos de democracias en el mundo, diferencia entre la democracia social y la democracia política, la democracia y la constitución de un Estado plurinacional, evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades, la soberanía del pueblo, las ideologías y su influencia en los modelos de democracia. Quienes conforman el grupo son Burgos Barrios Salvo Alexander, García Cerezo Gabriela, quienes habla Gómez García Cintia, León Márquez Eric y Martí Ochoa.
La siguiente Buenos diapositiva. días, perdón, disculpen. ¿Qué? ¿Se saltaron del 5 al 6? Buen día. Disculpen, pero no dijeron somos el grupo grupo 5. 5. Nosotros Sí, grupo 5, pero si trae Somos el grupo el grupo 5. 6 no hay problema, que ponga el grupo 6. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Profe, disculpe, pero somos el grupo 5. Vamos a poner el grupo 5. Mi compañera se equivocó, no somos el grupo. A ver, ¿quién ha puesto la diapositiva ahí? Es El grupo 6. 5. Grupo 5. El grupo 5, entonces dele. Compañeros, mejor que expongan nomás el grupo 6, porque una compañera tiene problemas de conectividad, pues no tiene energía y está con datos y le va a fallar al momento de la exposición. Mejor que siga nomás con el grupo 6. Gracias y disculpen la interrupción. Siguiente diapositiva, por favor. La democracia es un tipo de gobernabilidad dentro de la sociedad que se refiere a un equilibrio de fuerzas entre los ciudadanos y los representantes que eligen para darles poder de legislación y ejecución de aquellas políticas que les preocupan o les parece prioritarias. En términos generales, la democracia constituye una serie de requisitos fundamentales que conforman una variedad de derechos civiles que se distinguen de otros sistemas políticos. Algunos de ellos son el sufragio, derecho a votar, libertad de expresión y libertad de acción política, formar parte del poder. Todas estas tienen en común que le denominaron las formas de gobierno que se basan en la multitud, es decir, el pueblo soberano. Aunque la romana y la griega tuvieron sus imperfectos, como por ejemplo la exclusión social, lo que representa una distinta visión a lo que se tiene en la actualidad. Hoy en día se presenta de forma directa. La democracia directa, también llamada democracia pura o democracia suiza, es una forma de democracia en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo en una asamblea. Dependiendo de las atribuciones de esta asamblea, la ciudadanía podría aprobar, modificar o derogar leyes. Quiero más que eso. Así como elegir a los funcionarios públicos. Democracia participativa. La participación es aquella acción en donde se tiene en cuenta la voz y el voto. Es una forma de democracia en la que tienen mayor participación en la toma de las decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. La democracia participativa permite una participación ciudadana mayor que en una democracia representativa, pero menor que en la llamada democracia directa y equivalente en muchos de sus mecanismos a la democracia semidirecta. La democracia social es una sociedad donde el poder reside en el Congreso de la Nación, donde están diputados y senadores, no tanto en el presidente o el ejecutivo. Es una sociedad donde el pueblo, los mayores de 21 años, o en 18 en algunos lugares, son ciudadanos y no habitantes, gozando a tal afecto de uno de los derechos que le permiten vivir con dignidad garantizado por la Estación-Nación. La democracia representativa es el tipo de democracia en el que el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por sus representantes elegidos por medio del voto. La democracia parcial es un sistema de gobierno en el cual, a pesar de realizarse elecciones, los ciudadanos no tienen acceso al conocimiento de las actividades de aquellos que tienen el poder real debido a la falta de libertades civiles. La democracia parlamentaria, en oposición a la república presidencialista y la república semipresidencialista, el jefe del Estado no tiene normalmente poderes ejecutivos reales como un presidente ejecutivo, ya que la mayoría de estos poderes le han sido concedidos al jefe de gobierno, normalmente también llamado primer ministro. La democracia constitucional es el término acuñado por autores que han defendido este término, para referirse a aquellas democracias que se fundan sobre una constitución con un contenido particular, sustancial, que es capaz de organizar y limitar el poder político de un Estado, que permite desplegar relaciones de igualdad y justicia para defender la soberanía popular. La democracia religiosa es el régimen político, nominalmente democrático, en donde los valores religiosos de una relación concreta son la fuente de legitimidad y se expresan en los poderes del Estado. La expresión se aplica a casos en los que hay una religión mayoritaria, identificada como la nación.
La democracia autoritaria es una forma de democracia dirigida por una élite gobernante de un Estado autoritario que busca representar los diferentes intereses de la sociedad. La democracia autoritaria también ha sido llamada democracia orgánica por algunos defensores. La democracia presidencial. El sistema presidencialista se caracteriza porque el presidente de gobierno y el jefe del Estado son la misma institución, cosa que no pasa en la democracia parlamentaria y en la democracia liberal. El presidente de gobierno y el jefe del Estado se eligen por elecciones directas y no a través del Parlamento, el cual tiene sus propias elecciones. A continuación, mi siguiente compañero. Diferencia entre democracia social y democracia política. Al hablar de democracia, la acepción primaria de la palabra nos refiere a una entidad política, una forma de organización de Estado y de gobierno. Es entonces un sistema político en el que el poder no reside en un solo individuo, sino que el mismo se distribuye en todos los ciudadanos y son ellos quienes eligen y controlan, de esta forma, a sus gobernantes. De este concepto se desprenden los aspectos fundamentales que son el aspecto social, ya que nace de la organización social, y el aspecto político, siendo el resultado de esta organización social lo que se conoce como Estado. Así que tenemos lo que se conoce como democracia social, la cual hace referencia a los mecanismos democráticos de toma de decisiones que están vinculados de forma directa a la sociedad civil. Por otro lado, tenemos a la democracia política, la cual reúne todos los factores que deben estar presentes para que pueda decidirse que está bajo esta forma de gobierno, como por ejemplo, división de poderes, Estado de Derecho, sufragio universal, periodicidad de mandatos, etc. La diferencia radica en que la democracia social surge como concepto de busca una ampliación de los mecanismos de decisión política hacia una inserción de los sistemas sociales convergentes dentro de un país. Sistemas que se producen en la trama de organizaciones de todo tipo que conforman a la sociedad civil y que convierten a las personas en agentes activos en los procesos de toma de decisión. La democracia y la construcción de un Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una demanda del movimiento indígena ecuatoriano que forma parte de su proyecto político y que fue propuesto al país durante el levantamiento indígena de 1990. El movimiento indígena ecuatoriano propuso en 1990 la realización de una asamblea constituyente que declara el Estado ecuatoriano como plurinacional. En 1997, el movimiento indígena realizó movilizaciones que condujeron a la realización de la Asamblea Constitucional de ese año, que declaró el Estado ecuatoriano como pluriétnico y multicultural, pero no como plurinacional. Para fines de la década formaba parte de la plataforma política del movimiento indígena de Bolivia y también de los pueblos mapuches de Chile. La Constitución boliviana recientemente aprobada reconoce al Estado boliviano como Estado plurinacional. En España existe un fuerte debate para declarar el Estado español como Estado plurinacional. El Estado belga, de su parte, reconoce la existencia de diferentes nacionalidades y les reconoce los respectivos derechos políticos. Los conceptos básicos del Estado plurinacional, como aquellos del derecho al territorio, reconocimiento del autogobierno y el estatus de autonomía, han sido reconocidos por diferentes instrumentos internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y la recientemente aprobada Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Corte Interamericana también ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas, en especial el derecho al territorio. El Ecuador ha aprobado estos convenios internacionales y ha ratificado el convenio 169 de la OIT.
El Estado plurinacional no plantea ni propone la disolución del Estado ecuatoriano, ni tampoco su fragmentación en autonomía sin solidaridad nacional. El plurinacional plantea la unidad en la diversidad en la que la sociedad política ecuatoriana reconozca la existencia de los pueblos y las nacionalidades indígenas como sujetos políticos con derechos propios. Evolución histórica de demandas sociales en los pueblos y nacionalidades. A los inicios de la humanidad, cuando el concepto de pueblo y nación se estaba formando, las demandas estaban concentradas en la convivencia grupal y que no hubiera problemas entre ellos. Era una época en donde la supervivencia primaba sobre cualquier otra cosa. La mejor manera en ese momento era un estado en grupo. Claro está que hay que considerar que ha habido muchos imperios en donde la sociedad estaba mucho más avanzada, pero no así las demandas sociales. Cada quien tenía una posición en la sociedad y no podía cambiarla. Esto permaneció de esa manera hasta la llegada del siglo XVIII. Con la introducción del Estado moderno, el concepto de ciudadano y la imagen del gobierno por servidor público, las personas comenzaron a demandar más participación política, así como libertades individuales. Desde entonces, este sistema ha estado en evolución, en donde el ciudadano es la fuente de poder y el gobierno debe responder a ella. No confundir con el sistema democrático ateniense, puesto que si bien había democracia, había división de clases y muchas cualidades de un Estado autoritario. Muchas gracias. Entonces, a continuación, mi compañero. La soberanía del pueblo. El origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún órgano, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. El poder político tiene su origen en el pueblo, en la nación entendida como una abstracción de toda la colectividad que habita un determinado territorio. Por eso, es una democracia, el pueblo se gobierna a sí mismo a través de sus representantes. Una sociedad viva siempre lleva en sí el rasgo característico de la organización. La vida en sociedad conlleva funciones diversas y con este fin se dota a sí misma de órganos de miembros organizados para atender alguna tarea relacionada con el bien común. La democracia proclama que el poder proviene de la multitud anónima de todos los habitantes de un territorio, por lo que solo nos quedan dos opciones. O esa multitud es, al mismo tiempo, gobernante y gobernada. Las ideologías y su influencia en los modelos de la democracia. La democracia es un sistema político con múltiples variantes, realmente existentes. Por ello, podríamos afirmar, valiéndonos de una fórmula que al mismo tiempo Aristóteles, de muchas maneras, pero la democracia es también un sistema de ideologías, es decir, de ideas confusas, por no decir erróneas, que figuran como contenido de una falsa conciencia vinculada a los intereses. En tanto, se enfrentan mutuamente de un o más o menos explícito o encubierto las ideologías que envuelven a esta democracia sin necesidad de comenzar negando que las democracias pueden ser algo más que meras ideologías. Y aún así, sin perjuicio de reconocer la necesidad de componentes ideológicos en las mismas estructuras de las democracias que existen realmente por hipótesis. Gracias. Vemos rapidito el resumen, que ando un poco enfermito, ando con unos mareos. Habla principalmente el tema de hoy. Déjeme confirmar si me están escuchando, sí. El tema de hoy habla de la democracia directa, indirecta, que es obviamente la democracia representativa. La democracia directa, que es la democracia que hacen exactamente de las autoridades hacia el pueblo, o que le preguntan para que tome la decisión. Por ejemplo, en un momento Correa hizo plebiscito, hizo una consulta popular, Lenín Moreno también, y el presidente actual acaba de anunciar para el próximo año una consulta popular. Entonces, son consultas directas que buscan que el pueblo decida, hacer una democracia directa, que el pueblo decida, ya no sus representantes que están en la asamblea, sino que el pueblo es el que decida directamente si está a favor o está en contra. Bueno, muchas veces se utiliza esa consulta, como lo hizo Lenín Moreno, para captar poder y perseguir políticamente. Por eso se manipuló. El 7 veces sí hizo a la gente, a mucha gente votar por una propuesta
que obviamente dentro de las preguntas pusieron que no, que lo de acá, que para el aborto, que para esto, que para el otro. Unas cosas que aparentemente era imposible decir no, pero otras en cambio que era captar el poder, nos inducieron a votar sí. Hay que tener mucha madurez política y tratar de leer entre líneas cuál es la verdadera, el verdadero objetivo que tiene el gobierno. Básicamente de dos: uno, meterle la mano a la justicia, porque ya lo dijo que quiere cambiar la justicia. Van a justificar la delincuencia, que por eso hay que... O sea, la delincuencia también es un problema social y es un problema de que las autoridades no invierten en seguridad. No es un problema solamente de la justicia. Y también van a alegar, van a meter las preguntas de la reforma de trabajo. Estoy en contra que hagan esas dos cosas al mismo tiempo porque la gente se puede confundir. Las reformas laborales en muchos casos pueden perjudicar a los trabajadores y hay que estar atentos en lo que se vota cuando se haga esa consulta. La democracia social, que es la cual hace referencia a los mecanismos democráticos en la toma de decisiones vinculados con la sociedad civil. Nosotros somos la sociedad civil. La política, que reúne a los políticos, que por lo general son los que nosotros elegimos para que nos gobiernen. Por ejemplo, la división de poder, el Estado de Derecho, el sufragio universal, la periodicidad de los mandatos, que cada periodo se elige nuevos representantes. Bien, la soberanía del pueblo. Se supone que democracia es el gobierno del pueblo y que la soberanía debe estar exclusivamente basada en ¿no? En el pueblo, en que las decisiones las tome el pueblo o sus representantes a favor del pueblo. El problema es cuando esos representantes no obran y no toman decisiones a favor del pueblo y toman a favor de cierta parte, por lo general la parte más rica o los empresarios, y no del pueblo. La ideología y su influencia en los modelos de democracia. Democracia representativa, que es obviamente la que nosotros vivimos cuando elegimos nuestros representantes a la Asamblea, a la Presidencia de la República, a los organismos. La democracia participativa, que es la participación por parte de nosotros los ciudadanos en el voto del sufragio o en las elecciones como candidatos. Las ideologías, básicamente se mueven algunas ideologías. La que está gobernando es una ideología neoliberal, una ideología de ricos, una ideología de empresarios. La otra ideología que estaba en contienda era el socialismo, ideología del pueblo, de las bases. La otra ideología es la de los indígenas, que ellos manejan su propia tendencia ideológica, su propia ideología. Ya usted verá pues a cuál pertenece, o quién hace más por el país, quién hizo más obras, o quién hizo más por la patria. Bien, eso en cuanto al resumen de lo que hemos visto hoy. Creo que me faltó la sociedad, la democracia deliberativa, que conjuga los elementos de representación y participación. Sí, que obviamente deliberar significa pensar, analizar y tomar decisiones, y tiene que ver la mixtura entre las dos, entre la parte representativa, que son nuestros políticos, los que nosotros votamos para que nos representen, y la parte participativa en cuanto a nosotros como ciudadanos, que debemos también participar en la toma de decisión. Por eso yo les comenté la otra vez que yo no estaba a favor de que la gente no vote. La gente debe ir a votar, debe ir a participar. Así te hayan engañado, te hayan manipulado algunas veces, en algún momento vas a madurar y vas a tomar una decisión adecuada. Pero peor es no tomar la decisión. Peor es no tomar la decisión porque posiblemente se tome otro rumbo que está equivocado al que tú quisieras que tenga tu país. Bien, eso es en cuanto al resumen. Lo he hecho bien cortito porque, como le dije, ando con unos mareos, tengo unos problemas de salud. Pero en todo caso, ahora vienen las preguntas. ¿Tiene alguna pregunta sobre el tema de hoy o sobre la materia, las calificaciones? Estoy calificando, les cuento. El 1.1 ya les califiqué, ya está calificado el glosario, está calificado video 1, video 2, video 3. Todavía, como hay chance hasta mañana, todavía no califiqué. Y he calificado ya también las exposiciones, por lo menos las que ya están vencidas. ¿Alguna pregunta, niños? Profesor, Dígame. salía algo en el Moodle acerca de un cuestionario de su materia para el día de hoy.
Claro, ese cuestionario era un repaso, yo les avisé con tiempo, era del 14 de enero al 17. Los que no lo hicieron, pues es lamentable. Vale 10 puntos y es como una lección. Era como un repaso para el examen. El examen es el próximo lunes y deben estar preparados, por favor, con la cámara y con el internet. Cuidado, se les va a ir el internet en el transcurso del examen, que dura 1 hora. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Sí, profe, una pregunta. Dígame. En una tarea que hay que subir un video de... No, el espacio que puso es 5 megabytes, no abastece, porque muy bajo, la resolución del video baja bastante. Ya, yo les dije que cuando tengan problemas con eso, suban el video a YouTube y copien el enlace en Word y suban el video, ahí pesa mucho menos. Y lo subimos solo el Word nomás, con el link. Word con el enlace, con el link. Ya listo, profe, gracias. Listo, niños, un placer, tengan una linda semana, nos vemos el próximo lunes para el examen, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Gracias, profe. Pasen Chao, bien. profe.